Proverbios, para mirar un consejo que da el sabio Salomón precisamente a los padres, a todos los que somos padres, y yo creo que es extensivo para los que van a ser padres. Proverbios capítulo 22. ¿Saben este versículo que dice? Instruye al niño en su camino. ¿Cómo que dice? Y aún cuando fuere viejo, se apartará de él. Proverbios 22:6. Vamos a hablar sobre la instrucción que perdura. Es nuestro tema. La instrucción que perdura. Los niños son vulnerables. Debe afirmar que ella no puede por sí misma valerse. Ella necesita que la asistan. El niño no conoce la vida que va a vivir, lo que vendrá, y necesita que de manera anticipada los padres le vayan guiando en la manera como entienden que ese niño o esa niña debe vivir la vida que le toque. Es su vida, es la de él, pero como todavía depende de los padres deben inducirlo hacia la vida que desean para su hijo. Y los padres, en circunstancias normales, siempre quieren lo mejor para sus hijos. Esa instrucción del niño debe ser durante la etapa en la que el niño no puede valerse por sí mismo. Y esa instrucción sirve para darle la base para cuando llegue el momento en el que él se pueda autodirigir. La tarea del padre en la antigüedad era decidir por el hijo. Y esa facultad se extendía aun cuando los hijos llegaban a la mayoría de edad. Usted lee en la Biblia, por ejemplo, que cuando Abraham quiso que Isaac se casara, llamó a un criado y le dijo: vete a la familia mía, y le dio la dirección, y le dijo: y búscate allá una mujer para mí hijo. Imagínese usted, Isaac nunca la había visto. Y el papá decidió por él: vete, busca a esa muchacha, y entonces si esa muchacha no quiere venir, ya ahí tú no tienes responsabilidad, pero no me traiga una que no sea de la familia. Y que no se te ocurra nunca inducir a mi hijo a casarse con una mujer de estas que no son de la fe. Y entonces él tuvo que ir a buscar. Afortunadamente Dios lo estaba guiando. Pero también el padre podía determinar con quién se iba a casar la hija desde niña. Se autoasignaban los papás, los matrimonios lo hacían los papás. No existían oficialías de Estado civil. No habían contratos escritos. El matrimonio se daba mediante un contrato, un acuerdo verbal entre los padres. Y era un compromiso. El hijo se podía ir para donde se fuera, pero él sabía que la que iba a ser su esposa estaba esperando. Y ella también se guardaba para el que habría de ser su esposa. Usted dirá: pero ya, ¿cómo las cosas? Esas eran costumbres, y todavía en el Medio Oriente se practica mucho de eso. La voluntad de los hijos era la voluntad de los padres. El padre determinaba hasta predeterminaba. Como esto es una cuestión cultural, eso va cambiando, la cultura cambia con el tiempo. Y a medida que va cambiando la sociedad, van cambiando las reglas que rigen los actos en la vida en sociedad. Entonces llega un momento en el que se pone en regla: ven acá, pero no puede ser que una cosa tan seria como esa, el papá decida por el hijo. Entonces se establecieron normas del tiempo en el que el hijo puede casarse legalmente, pero decidiendo él con quién se casa y cuándo se casa. En las sociedades contemporáneas, en el mundo occidental, cuando son mayores de edad, en algunos países son mayores a los 21, aquí a los 18. Naturalmente, una persona con 18 años casi siempre sigue siendo un muchacho.
pero tiene la edad que la ley requiere. Sin embargo, en la práctica, aun cuando tiene la edad que tenga, sigue siendo el hijo del papá y de la mamá. Un hijo, aunque tenga 200 años de edad, es el hijo. Y la Biblia asigna a los hijos una tarea frente a los padres, porque no solo asigna tarea a los padres frente a los hijos, pero a los hijos les da un mandamiento que es el primero que contiene una promesa para el que lo cumple. Honra a tu padre y a tu madre. Y le dice, haz eso para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Eso no es nuevo. Es un mandamiento divino acompañado de una promesa a quienes se acogen a él. Amén. Honra a tu papá y tu mamá. Y si papá y mamá no son correctos, son tu papá y tu mamá. La Biblia no dice que cuando son correctos, el hecho de que sea tu papá tiene que ser respetado por ti. Y si era tu mamá, le voy a dar un consejo. Usted no me lo ha pedido, pero yo le voy a dar ese consejito. Oigan bien, para que no pierdan la bendición. Lo que un hijo o una hija nunca debe hacer es juzgar a sus padres. Porque sean buenos o sean malos, son sus padres. Hay padres que tienen historia de la que se avergüenza, eso es su historia, no se meten en eso. Usted no estaba ahí cuando eso empezó, ni cuando él lo hizo. Usted no tiene derecho a juzgar a sus padres, usted tiene derecho, para su bien, a amar y honrar a sus padres. Una vez yo escuché a alguien hablar de manera despectiva de su mamá. La mamá había dado razón por un comportamiento inapropiado consecutivo. Y yo le llamé y le dije, yo quiero hablar contigo. Eso que tú estás diciendo, ¿de quién tú lo dices? Él es un pariente mío. De mi mamá, porque ella, yo le dije, un momentito, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es ella? Mi mamá. ¿Y de quién que tú estás hablando? Y ahí como que me reflexionó. Yo le dije, aprenda algo. Apréndalo. El que vaya a hablar mal de su mamá, que lo haga él, pero nunca usted, ni permita que lo hagan delante de usted. Es verdad, pero usted no tiene que aceptar una verdad que denigra contra su papá o su mamá. Y él bajó la cabecita y jamás volvió a hablar mal de la mamá. Su sobrino mío jamás volvió a hablar mal. Y yo le dije, no importa lo que usted sepa, el mandamiento bíblico es honra a tu padre y a tu madre. Fíjese que no dice a tus padres, y lo especifica a tu padre y a tu madre. Entonces, por otro lado, el padre está en el deber de orientar, pero también de dar el buen ejemplo. También dar el buen ejemplo, porque ustedes han oído la anécdota que el papá le dice al hijo que se fije bien para que no se caiga por donde pisa. ¿Han oído esa anécdota? ¿Qué le dice el padre? Me dijo, ten tu papá cuidado, que yo sigo tu padre. Exactamente. Mira tú bien cómo anda, cómo vive, porque yo estoy tratando de vivir y de andar como veo que tú vives y tú andas. Y entonces el ejemplo puede a veces mucho más que la palabra. Entonces, Salomón dice, instrúyelo al niño. ¿Qué es lo que quiere decir? Oriéntalo en la vida. Esta sociedad, ahora eso significa que el papá aprende para enseñar. Que el papá observa y mira lo que está pasando y a tiempo le dice al hijo. Usted dirá, ¿y si entonces el hijo después se aparta y hace lo malo? Bueno, después. Pero mientras estuvo bajo su autoridad, usted le enseñó lo correcto. Y cuando él llega a la edad en que puede tomar sus decisiones, esa es su responsabilidad ante Dios. Ezequiel, capítulo 18, enseña que el hijo no llevará el pecado del padre
ni el padre llevará el pecado del hijo. Dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. De manera que cuando el hijo toma su decisión, hay varios ejemplos bíblicos. En la Biblia hay la historia de un rey llamado Ezequías, un hombre de ejemplo, de testimonio. Y Dios le dijo un día, arregla tu casa que vas a morir. Y él empezó a gritar. Ustedes saben, hermano, que uno habla del reino de los cielos, de la vida eterna, cuando nadie quiere morir. No, como que hay una vacilación al coger para allá, porque usted oye de lo que hay allá, pero usted no ha visto lo que hay allá, usted ha visto lo que hay aquí. Nadie se quiere morir. Y entonces cuando el Señor le mandó a decir con el profeta, ya, la vida te acabó aquí, él empezó a llorar y le dijo a Dios, acuérdate como yo he vivido delante de ti, que yo he vivido correctamente, que he hecho tu voluntad, que he guardado tu palabra. Y el profeta se iba y Dios lo llamó y le dijo, bueno, habla con él, que le voy a añadir 15 años de vida. Dios. Contento con 15 años de vida, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó en esos 15 años? Que tuvo un hijo llamado Manasés. La esencia de la maldad en la historia. Gloria. Yo creo que Manasés era más malo que el rey Acab. Sin embargo, el papá de Manasés fue un rey modelo y un hombre de Dios. Se dice que Manasés fue el que mató al profeta Isaías. Era malo el tipo, pero miren qué cosa, se arrepintió. Y la Biblia dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Se apartó, porque Dios no es como yo. Gloria a Dios. Decía hoy ahora en el seminario de pastores que había esta semana, oí una pastora decir, por una situación que le pasó al esposo y que lo quería engañar, y dijo, porque si yo fuera Dios, y se estremeció y dijo lo que ella haría con ese engañador si ella fuera Dios. Y una María, bueno, gracias a Dios que no es Dios. Pero Dios tiene misericordia. Amén. Y si se arrepiente, le alcanza la misericordia de Dios. Pero él vivió su vida de espalda a los ejemplos buenos que le dio el papá. Eso puede pasar. El rey Acab, que era rey de Israel, empezó a caminar por un camino torcido, aunque la historia de su familia era la historia de reyes que heredaban el trono por disposición de una regla que escribió el profeta Samuel. Samuel escribió las leyes del reino en Israel. ¿Qué hizo acá? Contraviniendo las normas dentro del pueblo de Dios, se buscó una mujer llamada Jezabel. Jezabel era egipcia. El problema no era que era egipcia. El problema era que se dedicaba a la maldad, a practicar y enseñar al pueblo a practicar las cosas que Dios decía que no. Por eso buscó esa esposa. Era una princesa, era hermosa. Y él se guió por la hermosura. Él no pensó que la hermosura tiene fecha de caducidad. Que cuando usted mira a una persona con 15 o 20 años y usted ve, hay gente que tiene una belleza que Dios se esmeró ahí. En algunas Dios no puso mucho, como en mi caso. Pero hay gente donde Dios puso, a Dios se le fue la mano. Yo siempre miro a Amalia. Usted le ve el perfil de Amalia. Yo me lo imagino cuando tenía 20 años, 15. Mire, ella tiene todos los órganos de la belleza. Pero con el paso del tiempo, eso va variando. Pero una buena conducta, un buen comportamiento, eso no se envejece con el tiempo, madura y se mejora. Por eso buscó a Jezabel. Y él tuvo que soportar, porque él no pudo hacer otra cosa, porque la amaba tanto que él hacía lo que ella decía, que Jezabel llenara con el apoyo de él a Israel de altares para adorar ídolos. Los ídolos rechazables que Dios decía que no adoraran. No solo eso. Dios levantó un profeta llamado Elías
y Elías advertía al pueblo de que se volviera a Dios. Y ella puso en zozobra a Elías. Elías hizo un lío y acabó con unos profetas y ella les envió un mandado. Díganle a él, hizo un juramento, que si de aquí, cuando yo lo encuentre, le voy a hacer a él como él le hizo a cada uno de los profetas que él mandó matar. Díganle a él. Y cuando Elías se escuchó, era terrible la mujer. Elías, que acababa de hacer descender fuego del cielo, un hombre en la presencia de Dios, salió corriendo, entró en pánico. La mujer era terrorífica. Y ese acá recibió un mensaje del profeta Isaías de que Dios iba a acabar con su descendencia. Y dijo que no iba a quedar raíz ni rama de la familia de él, por malo, porque se apartó de Dios, porque se buscó mujeres de mala reputación, mujeres impías. Y cuando él escuchó eso, empezó a gritar, a llorar. Y Dios le dijo al profeta Isaías, ve bueno, y dile que se humilló, le dijo. Y Elías, yo me imagino, Eliseo, Isaías le dijo, ve, porque se humilló, míralo. ¿Cómo voy a hacer eso contra él estando en vivo? Lo voy a hacer, pero no mientras esté vivo, para que no lo sufra, porque se humilló. ¿De dónde le salió a Manasés arrepentirse en el tiempo? Y acá, de la enseñanza que había recibido de los padres. Porque esa enseñanza, ¿cómo que dice aquí? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Gloria a Dios. Usted escucha mucha gente famosa que se criaron en el Evangelio, que andan en otra vida y lo dicen. Cuando yo era niño, yo me crié en una iglesia cristiana, yo oía, escuché al cantante Dani Rivera decir que él se crió en una familia pentecostal y cuando a él le gustaba ir a la iglesia por los signos y cantaba en un concierto varios de los signos que él escuchaba cuando era niño. Eso le queda. Eso le queda. Y entonces su responsabilidad ante Dios, ¿qué hace con eso que le queda? Pero el papá tiene que instruirlo en la carrera de la vida, instruirlo en el camino que él va a tomar, pensando que la juventud es transitoria, es pasajera, que va a llegar un tiempo cuando en el año 94 yo trabajaba con un sitio y yo tenía un motor DT, una pieza de máquina. Una pieza de máquina. Oigan, yo venía de Neiva aquí en el motor, de la capital. Si usted no ha ido por ahí, usted no tiene una idea. Yo venía en el motor y una vez vine a comprar una película para uno trabajo conmigo, una película cristiana. Amarré mi bolsa de película ahí y el mismo día me fui otra vez. Esa sierra de Neiva yo la subía con otro atrás en ese motor, haciendo proeza. Y no le andaba atrás ningún vehículo en la pista. Un motor. Y ahora cuando veo un motorista tiemblo. Me gustan los motores, pero me pongo a veces le digo a la mujer, vamos a comprar uno. Para levantarlo de atrás, y tú te pones un jeep bien apretadito, y ella me dice que sí porque le gusta, pero yo me pongo a calcular, ya mis huesos no se soldan, no se empatan, creo yo. Porque llega un tiempo en el cual los años, además de que pasan, pesan. Aleluya. Entonces hay que aprovechar la juventud para preparar a la gente. Haga todo lo bueno que usted pueda ahora, está joven. Busque de Dios, estudie, prepárese. En este tiempo no hay excusa para no aprender un buen oficio. Hay muchísimas áreas donde se puede aprender. Y si usted lo logra, si usted lo hace, si usted se dispone, hasta gratis, ahí está Infotec. Usted después, cuando llegue la etapa en la que la fuerza física le falte, usted va a reposar y va a descansar. Porque cuando pasa el tiempo y se va la juventud, hay cosas que aunque usted quiera hacerlas, ya no tiene la energía. Por eso hay que instruir al niño desde temprano. Los jóvenes cristianos tienen que prepararse ahora.
No hagan como en el tiempo que yo me convertí, que los jóvenes no podíamos estudiar y que porque Cristo venía pronto. Aunque Cristo viene pronto, prepárese, porque ese pronto usted no sabe para cuándo es. ¿Cómo dice la Biblia? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces para él 1000 años como un día, pero para usted 1000 años son 1000 años. Entonces prepárese, estudie, aprenda, capacítese. Porque a la vuelta de la vida usted no sabe cómo vienen las cosas para usted. Y aún los adultos tenemos la oportunidad de superarnos, de aprender y de crecer. Pero los niños, aquí se nos encomienda ese trabajo con los niños porque ellos son más vulnerables y dependen de nosotros. Instruyamos, enseñemos, mostremos el camino para que cuando él pueda decidir, sepa por dónde es más seguro o menos peligroso caminar. Yo quiero cerrar diciéndole una cosa. Yo nací y me crié en la capital. Mi papá era de por ahí, de la Cuchilla. Yo nací donde ahora está el Mercado Nuevo. Viví hasta los 16 años por ahí y terminé de crecer entre el Capotillo y el Simón Bolívar. Buenos barrios. Buenos barrios. Mi papá, para mí, era intransigente y rígido de extremo. Papá decía, no te me juntes con ese, no te me juntes con ese, no quiero verte hablando con ese. Me quedaba callado porque papá tenía el huevo pesado. Pero yo decía por dentro, no sé si es mi amigo. ¿Qué es lo que papá se quedó? Me quedaba callado. ¿Saben una cosa? Papá tenía razón. De esos muchachos que papá me prohibió, el que no duró 10 o 15 años preso está muerto. Había cosas que yo no veía que papá veía. Ese es el tigre, eso es malo. Hubo uno que yo dije, papá, pero él me dijo, tú no te fijas que él llega a su casa con un catedral. ¿Tú sabes lo que es catedral? Unos chocolatitos que le daban a uno la ñapa los sábados. Y él llegaba con su catedral, llegaba con un huevo y todo eso lo pasa bien en la casa. Si yo llegaba con algo en la casa que papá no me dio para comprarlo, yo tenía que haber comprado. Una vez me dieron un chocolatito un sábado y yo voy contento, me gusta mucho el chocolate. Y cuando papá llegó a la casa, mamá me dice, ¿y ese chocolate? No, que me lo dieron en el colmado de la ñapa, mamá me dijo, ponlo ahí. Voy a esperar que llegue tu papá. Eso era temblores de lo que decía cuando llegaba papá. Cuando llega papá, mamá le dice, mira, ese señor trajo un chocolate aquí, yo no le he dado dinero, ¿tú le diste dinero? No. Entonces, mira, ve, ¿dónde trajo ese chocolate? No, lo que pasa es que un colmadero que le decían Gia me lo dio, Gia te lo dio, sí, ve. Papá acababa de llegar de trabajar, puso su cosa ahí y me agarró por la manita, caminó por allá. Yo sabía que me lo había regalado, pero el hecho de que papá fuera ya para mí era algo terrible. Y papá lo agarró conmigo, llegó, mire, este muchacho llegó allá con un chocolate. No, fui yo que se lo di. No. Y él lo pidió. No, pues papá me había preguntado a mí si yo lo había pedido y yo dije que no. Ay, Dios mío, si no coincidía con el colmadero, me iba mal también. Y entonces el colmadero le explicó a los muchachitos, los sábados le daban un caramelo, un chocolatito, algo, porque ellos son los que compran, para que siempre me compre. Y volvió y le preguntó, ¿él lo pidió? No le dé, que él no lo pidió. Pero cuando eso se estaba hablando, a mí se me estaba dando la fuente de la lágrima, gritando, porque era una cosa terrible. Porque yo tenía que explicar si llevaba algo a mi casa, dónde lo encontré. Somos 4 varones, ninguno salimos ladrones. Los hijos tienen que oír a sus padres. Y con el paso de los años, el papá tenía razón. Eran otros tiempos, pero también habían sus peligros. Dios le bendiga. Instruya a su niño en lo bueno. Usted siempre lo quiere lo bueno para su hijo, para que cuando él crezca tenga la orientación necesaria para andar correctamente. Ustedes sabían que yo tengo 69 años de edad. Estudié en el Liceo Juan Pablo Duarte en el Capotillo, en los 12 años de la guerra. Y casi una carrera en la UAS. Y nunca he caído preso. Aprendí bien de papá. Aprendí bien de papá. Tantas
oportunidades de solares, que hay sitios que cogen, que tienen solares, yo no tengo ninguno. Papá me enseñó en eso, no se meta. ¿Eso es suyo? No, entonces por ahí no mire. Hay que preparar a los niños para el futuro. Dios les bendiga, Dios les guarde.